Hola, buenas noches. Soy José Williams y en esta ocasión vamos a hablar sobre fisiología gastrointestinal, que es otro de los capítulos del libro Guyton que estamos llevando en la materia de fisiología. Antes de hablar de la fisiología en general del aparato gastrointestinal, es muy importante hacer un breve recordatorio sobre el sistema digestivo, y para ello vamos a empezar con una pequeña introducción. El sistema digestivo, algunos le llaman también aparato digestivo, como estamos viendo en la imagen de la derecha, es un gran conjunto de órganos huecos por el cual va a pasar el bolo alimenticio y en el cual también va a sufrir una serie de transformaciones que van a permitir la absorción de todos los nutrientes que nosotros ingerimos. El aparato digestivo es un tracto en realidad formado por muchos órganos, pero que también tiene otras glándulas anexas, como estamos viendo que está el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que van a tener una importancia fisiológica muy importante a la hora de secreciones, que van a ayudar a digerir todo lo que consumimos. Este sistema digestivo es uno de los sistemas muy importantes porque se van a encargar de un proceso llamado digestión, que consiste en transformar todos los alimentos que consumimos o que ingerimos y que van a ser metabolizados o catabolizados a unas partículas mucho más pequeñas que van a permitir una correcta absorción de todos los nutrientes que hay en los alimentos. Pero ¿por qué es importante hablar sobre la digestión? Bueno, la digestión es importante obviamente porque el cuerpo va a necesitar nutrientes provenientes de los alimentos, de las bebidas, con el único fin para funcionar correctamente y mantenernos sanos. Y el aparato digestivo es muy importante a la hora de esta digestión porque es el que descompone químicamente todos los nutrientes en fracciones muy pequeñas para que el cuerpo las pueda absorber y las pueda hacer utilizadas para la energía, el crecimiento, la reparación de células, entre muchas otras funciones que tiene este sistema. Estas funciones se realizan por varios mecanismos. Uno de ellos va a ser el transporte del alimento. Ese transporte de alimento va a ser por el cual estos alimentos que ingerimos desde la boca son transportados por medio del esófago hacia el estómago, del estómago hacia el intestino y del intestino hacia el intestino grueso. Pero también hay secreción de jugos digestivos, como son las secreciones biliares, secreciones hepáticas, secreciones pancreáticas, que van a ayudar a los procesos de catabolismo de los alimentos. Tenemos la absorción de nutrientes, que es muy importante para adquirir todos los requerimientos nutricionales que necesitamos el día con día para hacer todas nuestras actividades diarias. Y por último, el cuerpo humano va a desechar todo lo que no le sirva por medio del proceso de la defecación. Eso serían a grandes rasgos la funcionalidad del sistema digestivo. Si bien el sistema digestivo no va a ser tan difícil comprenderlo, vamos a ir en cada video hablando sobre la fisiología de cada segmento, porque cada segmento del tubo digestivo tiene su propio mecanismo de acción y fisiológico. Pero en este video nada más hablaremos sobre los procesos básicos de la digestión y para poder entender los procesos fisiológicos posteriores. También es importante hacer un pequeño recordatorio histológico, en el cual vamos a ver de adentro hacia afuera un pequeño corte de intestino en esta imagen y vemos cómo está formado por una mucosa que está en contacto directo con los alimentos. Posteriormente le va a seguir una submucosa. Posteriormente vamos a tener una membrana muscular externa o una capa muscular externa que a su vez está dividida en dos capas más, que es la capa circular interna y una longitudinal externa. Y por último, envolviendo toda esta estructura, vamos a encontrar a la serosa o adventicia, que prácticamente está formada por el mesenterio, que es el que adhiere todos los intestinos a la pared posterior del abdomen. Y es muy importante conocer la disposición histológica de estas capas, porque en las siguientes diapositivas vamos a hablar sobre los plexos entéricos, como es el plexo mientérico de Auerbach, que se va a encontrar entre las capas circular interna
y longitudinal externa de la capa muscular externa, y también vamos a encontrar el plexo submucoso de Meissner, que como su nombre lo indica se va a encontrar a nivel de la submucosa del tubo digestivo y que cada uno tiene funciones muy diferentes. Vamos a hacer un recordatorio breve sobre la actividad eléctrica del tubo del digestivo por medio del músculo liso. ¿Cuál es la fisiología que tiene? Vamos a ver que el músculo liso, el gastrointestinal, está formado en disposiciones paralelas, como lo estamos viendo en esta imagen. Estas fibras musculares miden alrededor de 500 a 500 micras de longitud, pero algo importante que hay que tener en cuenta es que estas fibras musculares hacen conexiones con otras fibras musculares, o sea, están unidas mediante uniones intercelulares en hendidura. Por lo tanto, la contracción o la despolarización de una fibra muscular, ejemplo la de aquí, puede a su vez generar una despolarización de todas las fibras musculares adyacentes o vecinas a ella, como lo estamos viendo. Y siguiendo las flechitas. Como una fibra muscular se excita, las otras también se van a excitar por medio de estas uniones. Y aquí tenemos una imagen que nos habla sobre el mecanismo fisiológico de la contracción muscular lisa, del cual no voy a estar hablando porque ya se debe de tener en cuenta, ya que se vio este tema de contracción del músculo liso en los primeros capítulos de la fisiología general. Pero vamos a hacer un breve recordatorio muy rápido. La contracción muscular lisa está dada principalmente por la entrada de iones de calcio a la fibra muscular. Estos iones de calcio a su vez se unen con otras proteínas como es la calmodulina para formar el complejo calcio-calmodulina, que a su vez se une con la quinasa de las cadenas ligeras de la miosina, cuyo fin es desfosforilar el ATP en ADP, mientras que a su vez va a fosforilar la cabeza de miosina. Esta cabeza de miosina ya fosforilada tiene la capacidad para unirse a las cadenas de actina y generar ahora sí una correcta contracción muscular lisa. Posteriormente va a venir la fosfatasa, desfosforila la miosina y se da la relajación muscular. Pero aclaro, esto ya se debe tener entendido. Vamos a ver que a nivel del músculo liso intestinal hay dos tipos de contracciones, una llamada ondas lentas y otras llamadas ondas o potenciales en espiga, que son muy importantes a la hora de la motilidad intestinal. Vamos a hablar sobre las ondas lentas. Como estamos viendo en esta imagen, las ondas lentas prácticamente corresponden a pequeñas ondulaciones rítmicas que hace la membrana o el potencial de membrana en reposo de una fibra muscular lisa. O sea, va oscilando entre los menos 50 y menos 40 milivoltios sin generar potenciales de acción. Lo contrario pasa a la hora de analizar las potenciales de acción o potenciales en espiga, que nacen a partir de una onda lenta. Y vean que cuando el umbral supera los menos 40 milivoltios, vamos a tener ahora sí verdaderas contracciones del músculo liso, que se representan por medio de estas espigas de despolarización. Estas espigas de despolarización pueden ser estimuladas ciertamente por otros procesos como es la distensión del intestino, el sistema nervioso parasimpático que va a secretar neurotransmisores como es la acetilcolina, pero también puede haber procesos de inhibición de la motilidad gástrica como lo vamos a ver en la hiperpolarización, en el cual la activación del sistema simpático con su subsecuente liberación de neurotransmisor noradrenalina o adrenalina puede generar que el potencial de membrana del músculo liso sea más negativo e inhiba de esta manera la motilidad intestinal. Vamos a hablar ahora sí un poco más detalladamente de las ondas lentas. Ya habíamos hablado en la diapositiva pasada que las ondas lentas prácticamente son ondulaciones rítmicas, pero no son potenciales de acción, como ya lo había explicado. Simplemente son cambios lentos y ondulantes que hace el potencial de membrana cuando está en reposo. Sin embargo, hay ciertas teorías
o hipótesis que nos dicen cómo son generadas estas ondas lentas, y una de ellas que nos marca la literatura son unas células especializadas llamadas células intersticiales de Cajal que actúan a manera de marcapasos eléctricos. Estas células intersticiales de Cajal, que actúan como marcapasos, se encuentran inmiscuidas entre las fibras del músculo liso gastrointestinal y que al ser activadas, estas generan cambios cíclicos del potencial de membrana, como lo estamos viendo aquí, y lo que hace es simplemente abrir canales iónicos que generan una elevación del potencial de membrana, o sea, lo llevan hacia la positividad, pero que a su vez, pasado un tiempo, se vuelven a cerrar y te la llevan al estado basal de reposo. O sea, hay que tener en claro esto. En las ondas lentas no entra calcio, sino entra sodio. La entrada de estos iones de sodio es la que me va a generar estas alteraciones en los movimientos o me va a generar esas ondas lentas, ya que si entrase calcio dentro de una célula muscular, ahora sí estaríamos hablando ya de contracción muscular lisa. Estas ondas lentas, si bien son importantes, carecen de cierta funcionalidad a nivel de otras partes del intestino. Como vemos, a nivel del estómago, estas ondas lentas son 3 en un minuto. A nivel del duodeno se dan 12 ondas lentas por minuto y de 8 a 9 a nivel del ilio. Y lo único que sirve o que es funcional de estas ondas lentas es que te llevan ese potencial de membrana de la fibra muscular a un estado ya menos, hacia un estado más electropositivizado, como lo estamos viendo aquí, para generar ahora sí una correcta contracción muscular por medio de los potenciales en espiga. Ahora sí, vamos a hablar de los potenciales en espiga. Los potenciales en espiga sí son verdaderos potenciales de acción, ya que sí generan despolarización. Como estamos viendo, estos potenciales en espiga derivan de las ondas lentas que ya me predisponen a una despolarización, o sea, ya me excitan a las células antes de que se dé el verdadero potencial de acción. Y estos potenciales de acción hay que recordar que se dan principalmente por un estímulo que abre conductos de sodio dentro de la membrana y que genera la entrada masiva de iones de sodio desde el exterior al interior y me llevan el potencial de membrana en reposo hacia un estado más electropositivo, o sea, me la despolariza. Y posteriormente, una vez que se cierran los canales de sodio, se empiezan a abrir ahora los canales de potasio. Entonces el potasio empieza a salir de la célula y me genera ahora la repolarización. En un estado basal, en reposo, como lo estamos viendo acá de las ondas lentas, la membrana se mantiene oscilante entre menos 50 y menos 40 milivoltios, con un valor medio aproximado de menos 56 milivoltios, como es lo que maneja el libro. Hay ciertas condiciones en las cuales puede haber unos estados de hiperpolarización, o sea que la membrana en reposo se vuelva más electronegativa, o puede que va a generar que los canales de potasio se queden abiertos durante un poco más de tiempo y me lleven ese estado de potencial aún más negativo, y por ende el siguiente potencial de reposo va a ser un poco más difícil pues activarlo porque va a estar más negativo. Ahora sí, vamos a hablar sobre los factores que generan la despolarización y qué factores me generan una hiperpolarización, o sea, que me generen una mayor electronegatividad en la membrana plasmática y a su vez me generen una difícil despolarización posterior. La despolarización de la fibra muscular lisa gastrointestinal se va a dar principalmente cuando hay alimento dentro del tubo digestivo que va a generar la distensión muscular de las fibras. O también puede ser que la estimulación parasimpática y por ende la secreción de acetilcolina me genere los estados de despolarización. Pero también ciertas hormonas gastrointestinales, como vamos a analizar después, pueden generar la despolarización y por ende generar motilidad intestinal. Pero ciertos estados, como es la estimulación simpática, que va a liberar adrenalina y noradrenalina, pueden generar estados de hiperpolarización. O sea que me lleven el potencial de membrana a un estado más negativo y que de esta manera se inhiba la motilidad
intestinal. Otro punto importante que puse aquí abajo es que si bien el sodio es un importante ion que se usa para la despolarización de las células, en el músculo liso es muy importante que entendamos que el calcio es el principal generador de los potenciales de acción. Ahora bien, vamos a hablar sobre el sistema nervioso entérico que hay a nivel del tubo digestivo. Se dice que el sistema nervioso entérico es un propio sistema nervioso que tenemos nosotros dentro del intestino, porque puede haber muchas neuronas. De hecho, el libro nos marca que en la médula espinal hay más de 100 millones de neuronas que posiblemente también estén distribuidas a nivel del tubo digestivo en la misma cantidad. Pero este sistema nervioso entérico tiene dos divisiones. Uno es el plexo submucoso de Meissner y el otro es el plexo mientérico de Auerbach. El plexo submucoso de Meissner, como su nombre lo indica, se encuentra a nivel de la submucosa y va a dar inervación principalmente a todas las glándulas y a los vasos sanguíneos que se encuentran a este nivel, y de esta manera el plexo submucoso de Meissner se va a encargar de regular pues las secreciones intestinales y regular también el flujo sanguíneo. Por su parte, el plexo mientérico de Auerbach se va a encontrar entre la capa muscular circular y la longitudinal externa de la capa muscular externa del tubo digestivo, y esa se va a encargar de dar inervación a estas fibras musculares lisas del tubo digestivo y van a generar los movimientos intestinales, y esto es muy importante tener en cuenta. Pero vamos a ver las diferencias que hay entre estos dos plexos de Meissner y de Auerbach. Aquí vemos la foto anterior y aquí vemos ya un zoom de esta imagen. Vemos que sí hay ciertas diferencias entre lo que es el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico, como lo estamos viendo aquí, prácticamente son neuronas o cadenas lineales de neuronas que se encuentran en gran abundancia entre la capa muscular longitudinal y la circular. Y se va a encargar pues obviamente de inervar a estas fibras musculares, y por tanto la inervación de estas fibras musculares puede aumentar la contracción tónica y aumentar las frecuencias de la contracción. ¿Ok? Y a su vez vemos que este plexo mientérico le llegan muchas fibras parasimpáticas liberadoras de acetilcolina, que son las que me van a aumentar a su vez la motilidad intestinal. Por otra parte, vemos aquí el plexo submucoso de Meissner, que es un poco más difuso, pero que posee ciertas conexiones con el plexo mientérico. Si bien al plexo submucoso le llegan fibras simpáticas liberadoras de noradrenalina, no va a ser de todo inhibitor, ya que este plexo submucoso va a regular las secreciones intestinales y a su vez también puede hacer o generar la relajación de ciertos esfínteres, como es el píloro y la válvula iliocecal, que va a permitir el paso del quimo alimenticio de una parte del intestino hacia el otro. Pero esos dos plexos ya habíamos visto que le llega inervación simpática y parasimpática proveniente del sistema nervioso autónomo. La estimulación simpática va a estar dividida en dos porciones, una porción craneal que proviene del nervio vago y una región o una porción sacra que nace del nervio pélvico desde los segmentos sacros S2 y S4. Como estamos viendo en esta imagen, aquí de la izquierda, la inervación simpática de que da el décimo par craneal, el neumogástrico, le va a estar llegando a lo que es el estómago, al esófago y al páncreas. Pero el segmento sacro le da inervación, principalmente a la porción distal del tubo digestivo hasta llegar al ano. Entonces es importante tener en cuenta que la estimulación parasimpática tiene la capacidad de relajar ciertos esfínteres y promover la motilidad intestinal. Por otra parte tenemos la estimulación simpática que estamos viendo aquí en la imagen de la derecha. La estimulación simpática nace a través de los segmentos medulares torácicos número 5 y lumbar número 2. Estas fibras preganglionares van a llegar a las cadenas simpáticas a cada lado de la columna vertebral y a su vez se van a juntar para llegar a los ganglios celíacos y mientéricos para formar el famoso plexo solar o plexo mientérico que ya se conoce desde que llevamos anatomía.
Y a su vez de estos ganglios van a salir varios nervios postganglionares que van a liberar principalmente noradrenalina, cuya actividad ya sabemos que la noradrenalina tiene la capacidad de inhibir el tubo digestivo, o sea, inhibir la motilidad, inhibir algunas secreciones glandulares, entre otras cosas. Pero en el tubo digestivo no solo está el sistema nervioso autónomo regido por el parasimpático y el simpático. Vamos a ver que a nivel del tubo digestivo también va a haber fibras nerviosas sensitivas que estamos viendo aquí. En el tubo digestivo están estas fibras nerviosas que van a reaccionar ante ciertos estímulos, como es cualquier daño que me genere irritación a la mucosa intestinal, que haya una sobredistensión del tubo digestivo o que haya alguna sustancia irritante que llegó al tubo digestivo, que pueden estimular estas vías sensitivas que van a viajar principalmente por el nervio vago y que van a llegar a los núcleos superiores del tronco encefálico, y desde ahí pueden enviar otros estímulos reflejos para generar diversas acciones. Pero también vemos que las fibras nerviosas sensitivas también tienen ciertas aferencias hacia el plexo mientérico y de Auerbach, o sea, están interrelacionados prácticamente. El aparato digestivo no solo se rige por el sistema nervioso autónomo, también está controlado por ciertas hormonas que provienen de células que se encuentran en el tubo digestivo, y vamos a hablar de ellas o de los principios básicos de estas. Ejemplo, tenemos aquí la gastrina. La gastrina es una hormona que es liberada por las células G del antro gástrico y que se libera con señales que generen la distensión estomacal, que haya presencia de productos proteicos a nivel del estómago, que estimulen a estas células y que a su vez liberen gastrina. Esta gastrina a su vez va a actuar sobre otras células dentro del estómago, como son las células oxínticas, que van a liberar o favorecer la estimulación de la secreción gástrica. Pero también la gastrina puede estimular el crecimiento de la mucosa gástrica para evitar de cierta manera el daño del bolo alimenticio hacia la membrana mucosa del estómago. Pero no solo estos dos mecanismos actúan a las células G, activan a las células G liberadoras de gastrina. Tenemos también que la estimulación parasimpática, ya habíamos dicho, tiene un fuerte efecto estimulador por medio de la acetilcolina liberada por los nervios de la mucosa gástrica, que en este caso pueden liberar el péptido liberador de gastrina y, como su nombre lo indica, pues liberar gastrina y generar los mismos mecanismos que ya había mencionado, o sea, estimular a la célula oxíntica para que secrete más ácido o estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. Tenemos otras hormonas que, como lo son la colecistoquinina o el péptido inhibidor gástrico, que las dos actúan de manera sinérgica, o sea, actúan casi al mismo tiempo. Y veamos cómo. Cuando tenemos a nivel del intestino ciertos productos que provienen de las degradaciones de grasa, como es el monoglicérido o el ácido gástrico, pues se estimula las células I del duodeno y del yeyuno para liberar esta hormona que es la colecistoquinina. Esta colecistoquinina tiene dos funciones importantes. Una de ellas es potenciar la motilidad de la vesícula biliar para que libere bilis. Y como nosotros sabemos, la bilis es muy importante para emulsionar las grasas y poder absorberlas correctamente. Pero también tiene la capacidad de inhibir la contracción gástrica y por ende inhibir el apetito. E inhibe la contracción gástrica por el simple hecho de que, como ya hay cierta cantidad de monoglicéridos y ácidos grasos en el tubo digestivo, pues impide que el estómago siga mandando más quimo hacia el tubo digestivo. Pero cuando hay monoglicéridos o productos de degradación de grasas en presencia de aminoácidos o en carbohidratos, la mucosa del intestino delgado también reacciona y libera lo que es el péptido inhibidor gástrico. Este péptido inhibidor gástrico, como su nombre lo dice, es inhibir la contracción gástrica. Y si inhibe la contracción gástrica, retrasa el vaciamiento del contenido gástrico por el simple hecho ya mencionado, de que ya hay alimento que se está digiriendo dentro del tubo digestivo y por ende debe de haber un cierto lapso de tiempo para que se
destruya o se catabolice correctamente para dar paso nuevamente a más quimo al tubo digestivo y otro catabolismo, como lo son la secretina y la motilina de la que vamos a estar hablando. Ejemplo, si es que llegas a ver un quimo ácido que llegó desde el estómago hacia el duodeno, pues el duodeno también reacciona y a partir de las células S del duodeno liberan la secretina. Esta secretina actúa a nivel del páncreas para secretar a su vez bicarbonato y este bicarbonato es el que va a neutralizar todo ácido que me llegue desde el estómago hacia el duodeno. Pero también la secretina tiene la capacidad de disminuir la motilidad gástrica con el fin de inhibir el paso de quimo ácido hacia el duodeno. Otra hormona que también tenemos por acá es la motilina. Cuando nosotros hacemos un ayuno prolongado o tenemos sensación de hambre, el estómago y el duodeno reaccionan y libera de forma cíclica a ritmos de 90 minutos motilina. Esta motilina se encarga de aumentar la motilidad intestinal por medio de los complejos mioeléctricos interdigestivos. Estos complejos mioeléctricos interdigestivos son un factor protector, ya que le avisa a la persona que no hay contenido en el estómago y por ende se activan otros reflejos como es el reflejo del hambre. Hay que analizar también los movimientos gastrointestinales. Dentro del sistema digestivo hay dos tipos de movimientos. Uno son los movimientos de propulsión, que como su nombre los dice, es desplazar el bolo alimenticio desde un punto A hacia un punto B, o sea, desplazar ese alimento a lo largo de todo el tubo digestivo. Esa es la funcionalidad de la propulsión. Y tenemos movimientos de mezcla, que su función es prácticamente pues mezclar todo este contenido intestinal, como lo estamos viendo aquí a través de las ondas segmentarias, que generan lo que es la mezcla del contenido dentro de la luz del tubo digestivo por medio de estas contracciones que genera. Estos dos movimientos que actúan de manera sinérgica o junta se le llama peristaltismo y son los movimientos que generan la propulsión o la motilidad del tubo digestivo, como estamos viendo aquí. Principalmente se forma lo que se llama el anillo alrededor del intestino que va a generar el desplazamiento del bolo alimenticio hacia delante. Y por lo tanto, cualquier elemento que se encuentre por delante del anillo va a ser desplazado hacia atrás, mientras que todo objeto que se encuentre ya en la parte posterior va a generar un movimiento hacia atrás que lo va a combinar o lo va a mezclar con el contenido que viene de otra zona del tubo digestivo. Y este estímulo es habitual porque es el que va a generar el peristaltismo y se da principalmente cuando ya hay una distensión del tubo digestivo. Vamos a hablar sobre esto un poco más y eso se le llama ley del intestino. Ya hemos dicho que todo lo que se encuentra por delante del anillo va a ser impulsado hacia adelante y la ley del intestino en teoría nos marca que todo contenido va a ser desplazado desde la región oral hacia la región anal y no puede ser enviado en una dirección inversa, o sea, de región anal a bucal no puede ser, ya que de esta manera el estímulo se apagaría, no se llevaría a cabo. Y la causa de esto se debe principalmente a la orientación que tiene el plexo mientérico de Auerbach dentro de las fibras musculares lisas, que tienen una polaridad que va hacia el ano. ¿Ok? Y aquí estamos viendo la ley del intestino. Veamos cómo en la porción posterior al alimento, al bolo alimenticio, se genera el anillo que va a generar la contracción o genera una mayor presión en esta porción, pero a su vez en la región delantera genera una relajación que se llama relajación receptiva. Y por ende, mientras hay una contracción o un aumento de presión en la región posterior, pero haya una relajación en la parte delantera, pues obviamente el bolo se va a dirigir desde las porciones de mayor hacia menor presión. Y a eso se debe la ley del intestino. Vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, que también es muy importante tenerlo en claro a la hora de hablar sobre fisiología gastrointestinal.
ya que el flujo sanguíneo gastrointestinal es muy grande. De hecho, se le llama circulación esplácnica y está dada por toda la sangre que es recogida desde la vena esplénica, desde la vena mesentérica inferior, mesentérica superior, las venas gástricas, que van a drenar todo su contenido en lo que es la gran vena porta, que a su vez drena en otras venas, pero que en sí llegan al hígado. O sea, todos los nutrientes y todo lo que retorna la sangre llega a través de la vena porta hacia el hígado. Y aquí les tengo una foto del Grey de Anatomía que nos habla sobre la disposición anatómica de estas arterias intestinales, que son muy importantes porque son las encargadas de recoger todos los nutrientes que se absorben desde el intestino. Y aquí tenemos la gran arteria mesentérica superior, formada por una concavidad derecha y una convexidad izquierda, y una concavidad derecha. De esta concavidad derecha vamos a ver que nacen tres arterias cólicas: la cólica superior, cólica media y cólica inferior. Y que a su vez estas arterias cólicas se dividen en una rama ascendente y descendente, que van a sufrir una serie inmensa de anastomosis y que van a dar irrigación a la mitad proximal del colon transverso y a todo el colon ascendente. Y aquí vemos la arteria mesentérica inferior, que le va a dar irrigación ya a toda la porción o a la región distal del colon transverso y a todo el colon descendente, colon sigmoides y recto, y que se van a anastomosar, en fin, con las arterias provenientes de la mesentérica superior y van a dar origen al famoso arco de Riolano, que son conceptos anatómicos que ya se deben tener en cuenta. Y de esta concavidad de la arteria mesentérica superior, vemos que nacen de 16 a 20 ramas intestinales o arterias intestinales que van a sufrir una gran serie de bifurcaciones y anastomosis que van a dar irrigación a lo que es todo el intestino delgado. Y es importante tener en claro esta disposición anatómica de las arterias mesentéricas, porque hay ciertos factores que van a controlar el flujo sanguíneo a estas zonas. Ejemplo, si a nivel del tubo digestivo se distiende y por ende se están absorbiendo nutrientes, obviamente va a haber vasodilatación, que van a generar una mayor absorción de nutrientes por parte de las arterias. También puede haber un aumento del flujo sanguíneo después de una comida o aumento de la actividad motora del intestino. Y vemos que el flujo de estas vellosidades pues aumenta, se multiplica por el simple hecho que tienen la capacidad de captar todos los nutrientes que ya hay a nivel del intestino. Pero vamos a ver la fisiología de este aumento del flujo sanguíneo. Durante la digestión, nosotros ya sabemos que aumenta el metabolismo porque se está catabolizando todos los nutrientes que ya pasaron desde el estómago al intestino. Por ende, si todas las células están trabajando, pues va a haber una disminución del dióxido de carbono. ¿Ok? Y la mucosa del tubo digestivo reacciona ante estos estímulos y va a generar que las glándulas gastrointestinales liberen ciertas cininas vasodilatadoras, como es la calidina, la adenosina y la bradicinina. Estas tres cininas son muy importantes porque son las encargadas de generar una vasodilatación dentro de las vellosidades intestinales para captar mayores nutrientes. Pero no solo estas cininas generan vasodilatación. De hecho, las hormonas o las sustancias que ya de por sí secreta el tubo digestivo, como es el péptido intestinal vasoactivo, la secretina, la gastrina o la colecistoquinina, que se activan por el sistema parasimpático, tienen la capacidad también de generar vasodilatación. El mecanismo de flujo a contracorriente que vamos a ver o analizar en esta diapositiva es muy importante también entenderlo, ¿no? Los últimos ramos de las arterias intestinales se conectan directamente con la vena, ya estamos viendo aquí en esta imagen, por medio de estos pequeños capilares, o sea, la distribución arteriolar que hay aquí de estos capilares es de arteria a vena, se va directito. Y esto es en el 80% del flujo, o sea, el 80% de todo el flujo sanguíneo de la arteria pasa directamente a la vena.
y el 20% restante asciende hasta la superficie de la mucosa y drena en la vena intestinal. Y es muy importante tener en claro esto, porque ya en un estado hipovolémico, o que es un estado patológico de choque, vamos a ver que ya el flujo sanguíneo no va a alcanzar a llegar hasta la zona más superficial. O sea, la sangre puede llegar hasta aquí, pero ya no va a llegar hasta acá, debido a esta hipovolemia o estado de choque. Por lo tanto, la superficie de la mucosa está muy expuesta a una isquemia y por ende a una necrosis intestinal, que al final de cuentas puede generar lo que son las atrofias de estas vellosidades en su porción más superficial y por ende disminuir la capacidad que tiene el intestino para absorber nutrientes. Bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy. Me despido. Esta información fue sacada del libro de Fisiología de Guyton. Muchas gracias.